Hola y bienvenidos a el video número 16 en la serie Gog, Magog y el engaño. Vamos a seguir hablando sobre los dos testigos de Apocalipsis 11. Empezamos en Apocalipsis 20. En el versículo 7 y 8 los quiero leer ahorita para recordarles del contexto de estos videos. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, el enemigo, el adversario, Satanás, será suelto de su prisión. Hablamos sobre la palabra kilia y el hecho de que empieza con el altar de Satanás, como miramos aquí arriba en Apocalipsis 20, prendió al dragón, aquella serpiente que es el diablo, este es el versículo 2, le ató por 1000 años. Y hablamos sobre la palabra kilia, que habla del tiempo que Satanás fue atado, de no poder engañar a las naciones, a los gentiles, hasta el versículo 7, cuando los 1000 años fueren cumplidos, será suelto. Nota en el versículo 8, porque este nos habla del periodo de tiempo. Entonces, que es obvio que no es un 1000 años exactos. La palabra kilia, hablando de algo plural. En el contexto, habla del tiempo que Cristo fue a la cruz y ató a Satanás hasta la última parte de las 70 semanas de Daniel, cuando Satanás va a estar, como dice aquí, cuando Kilia fuere cumplido, Satanás será suelto de su prisión. Y entonces no es que está atado con cadenas, pero está atado de engañar. Este es lo que dice el versículo 8. Saldrá para engañar a las naciones otra vez, porque fue condenado o prendido en el principio que miramos aquí en el versículo 3, lo arrojó al abismo, lo encerró, lo puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Entonces, este nos habla del periodo de tiempo. Hemos hablado muy a profundo sobre este hecho en el principio de esta serie. Aparte, en otras series he hablado sobre este asunto, pero dice, para engañar a las naciones, este es versículo 8, que están sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Sobre todo el globo, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, obviamente, estamos hablando de la mayoría de la gente en el globo. Y cuando vamos a Apocalipsis 11 y hablamos sobre los dos testigos, miramos que en el versículo 5, que si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca. Hemos hablado de esto, que la palabra de Dios es un fuego consumidor y devora a sus enemigos, y si alguno quisiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y miramos esto de Deuteronomio capítulo 19, hablando sobre los testigos. No, durante ese tiempo todo cae bajo los requisitos de la ley de Jehová. Entonces, por eso leemos Deuteronomio 19, hablando sobre dos testigos. Y seguimos hablando sobre esto porque hemos visto, y voy a leer esto en un momento, en Mateo 18, que el Señor otorgó autoridad a sus discípulos de atar y desatar. Y este es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero hablar sobre unos ejemplos de atar y desatar. Y cuando hablamos de esto, lo que miramos aquí en Apocalipsis 11, nosotros que estamos vivos durante ese tiempo
como Pablo nos dijo en primera y segunda de Tesalonicenses, los que estamos vivos, vamos a tener autoridad, como dice en versículo 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueve en los días de su profecía, potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Entonces miramos aquí que los testigos tienen autoridad y poder para hablar juicio sobre el mundo. Y lo hacemos, y aún ahora, cuando hablamos de la palabra de Jehová, cada vez que hablamos la verdad de las escrituras, estamos atando o desatando a la gente en esta manera, que cuando escuchan las palabras de Jehová, la verdad, son responsables de la respuesta. Pero obviamente nosotros sabemos que es Dios que controla el fruto de los labios. Hemos visto esto en los proverbios, que es Dios que da el fruto de los labios. Entonces, esa gente, si no creen, es porque Dios tiene sus nombres escritos en los libros y no quiere que creen. Sus corazones, ellos fueron condenados ya, como Yeshua dijo en Juan capítulo 3, el versículo 18 y adelante. Ya están condenados. Y entonces no estamos hablando en esta serie sobre predestinación y estas cosas. Tengo muchos videos sobre este hecho. Pero entendemos que hablar verdades de las escrituras, entonces llama a la gente a ser responsables por lo que escuchan, como miramos en Deuteronomio que Moisés dijo que llamó a los cielos y la tierra como testigos contra Israel. Entonces, también hoy en día, como miramos en Romanos capítulo 1, que la creación es como testigo contra la gente. Entonces, yo sé que es mucho para empezar, pero el punto es que nosotros o los que estamos vivos durante ese tiempo tenemos potestad y autoridad para traer este juicio sobre los moradores de la tierra, pero solo por un tiempo, porque este tiempo va a acabar, como miramos en versículo 7. Cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Este concuerda con Apocalipsis 20 y lo mismo que miramos aquí en el versículo 7. 11, 7, 27 van mano en mano. Entonces, vamos a platicar un poco más sobre las palabras luo y deo, atar y desatar esta mañana. Vamos a dar inicio por hablar con nuestro Padre. Padre, gracias, gracias otra vez por tu palabra, por reconciliación a través de la obra en la cruz, por la obediencia de Yeshua, por el plan, Padre, y tus propósitos desde la fundación del mundo de guardar un remanente de toda la gente en el mundo, desde Adán y Eva hasta la última persona, aunque entendemos que todos merecemos la muerte, todos hemos caído corto de la gloria, todos somos dignos de todas las consecuencias de nuestra rebelión, pero por tu misericordia y tu gracia,
Has guardado un remanente de todos los hombres para servir en el reino de los cielos para toda la eternidad. Padre, gracias por este milagro. Gracias por el hecho de que no destruiste el mundo como en el principio, que hiciste con todos los moradores de la tierra. Um, Aparte de Noé y su esposa y sus hijos y sus esposas. Pero Padre, sabemos que todo tiene un fin y porque pues así Juan lo escribió en su visión en Apocalipsis 10, que todo el tiempo se va a parar, no va a haber tiempo más cuando viene el Señor. Entonces, mientras que estamos aquí, tenemos un ministerio grande de reconciliación, de hablar verdades, de atar y desatar por las palabras que hablamos de tu palabra. Y te damos gracias por haber dado esta autoridad a tu gente mientras que estamos aquí. Padre, ayúdanos a andar dignos de este llamamiento que has puesto sobre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien, pues es mucho para empezar, pero hay mucho que decir sobre este asunto, porque según lo que hemos visto y lo que hemos estudiado, estos tiempos casi están encima de nosotros. No estamos muy lejos de los últimos 7 años. Día tras día nos acercamos más y más al tiempo cuando vamos a ver que Satanás está suelto de su prisión. Miramos ahora en el mundo, es increíble la maldad que existe, que miramos y leemos en las noticias cada día, y la locura de la ideología del mundo, del humanismo secular. Y es increíble, es lo que estoy tratando de decir, lo que estamos mirando. Para empezar ahorita, quiero ir a Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Y quiero leer algo que el Señor dijo a Pedro y después a todos en 18, 18. Pero aquí en 16, 16 tenemos una plática entre Pedro y el Señor. Y entonces el Señor en 13 dice que vino a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y aquí tenemos la respuesta de Pedro. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él estaba proclamando aquí la divinidad de Yeshua. Es una proclamación muy importante, porque como Cristo, como Yeshua dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces no fue su idea. Dios lo puso en su mente, porque dice: sino mi Padre que está en el cielo, es Él que lo reveló a Pedro. Entonces Pedro aquí proclamando que Yeshua es el Mesías. La palabra Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Entonces Pedro estaba proclamando
tú eres el Mesías. Tú eres Dios en la carne. Es el que ellos estaban esperando desde Isaías, desde el desierto, cuando ellos andaban en el desierto. Estaban esperando el Mesías, porque Moisés hablaba mucho sobre este día, como Joel también, como sabemos, en Joel capítulo 2. Entonces, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre tu proclamación, sobre esta verdad, sobre la fundación de la eclesia, de la gente llamada afuera. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra esta verdad de quién es Yeshua. Versículo 19, este es donde quiero enfocar. Y a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora vamos a brincar a 18. Capítulo 18, versículo 18. Porque aquí él dice a todos sus discípulos, porque está hablando directamente a la iglesia, a la eclesia, dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando vienen los testigos, vienen para atar, no desatar. Vienen para atar, para proclamar este juicio sobre la tierra por hablar las palabras de Jehová. Entonces, cuando hablamos de atar, que es la palabra deo en el griego, y desatar, que es luo, hablamos de juzgar con justo juicio. Ya lo miramos hace como 2 o 3 videos, que nosotros como seguidores del Mesías nos dio para juzgar con justo juicio. Somos reyes y sacerdotes. Los reyes deben de juzgar con justo juicio. Entonces, este habla de declarar lícita o ilícita, permitir o prohibir según las escrituras. Muy importante. En este caso, ya fuera que el veredicto consistiera en la excomunión del transgresor, es lo que estamos mirando en Mateo 18, que es atar, o en su perdón y restitución, este es desatar. Cuando vienen los testigos, no vienen para dar perdón ni restituir, vienen para atar. Se requiere la ratificación de los apóstoles, la cual sería confirmada en el cielo, como dice, como dice aquí en 18, lo voy a leer. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Obviamente, este ocupa obra del Espíritu, de discernir, como miramos en Primera de Corintios, cuando Pablo habla del hecho de que algunos son maestros, otros tienen discernimiento de espíritus. Entonces, es lo que requiere. En el caso de Apocalipsis 11, los 2 testigos, ellos están para atar, y lo que atan va a quedar atado en los cielos también. Es por eso que miramos en el versículo 7 de Apocalipsis 11 que ellos van a matar
a los dos testigos. No los están matando porque vinieron desatando, sino porque vinieron atando, declarando atado aquí en la tierra. Entonces, la iglesia tiene autoridad en las controversias de fe. Este es lo que miramos en Mateo 18:18. Autoridad para declarar que es de fe, que no lo es. También que es de obligación, que es indiferente, que está permitido, que está prohibido. Cuando hablamos las palabras de Jehová, declaramos estas cosas. Entonces, como seguidores del Cristo, estamos obligados a acatar las decisiones de la iglesia con respeto y reverencia. Y si han sido tomadas rectamente, son ratificadas también en el cielo. Otra vez, en el contexto de Mateo 18. Quiero hablar de otros versículos donde miramos esto como ejemplo de atar o desatar. Vamos a Hechos 10:28. El libro de Hechos, capítulo 10, el versículo 28. Aquí otra vez estamos mirando unos ejemplos de atar y desatar. En el versículo 28, Hechos 10:28, les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Otra vez, aquí tenemos una declaración por Pedro después de su visión que miramos aquí en los primeros versículos de capítulo 10. Entonces, Pedro está diciendo a los judíos que son libres para acercarse a extranjeros. Entonces, es librar o declarar lícita y libres. Entonces, tanto las conversaciones civiles como las religiosas entre judíos y gentiles, porque por 4,000 años, hasta que Cristo ascendió, la ley de Jehová hablaba de separarse de los gentiles. Y ahora Dios le mostró a Pedro que las cosas ya se cambiaron. Entonces ya son libres, lícitos para tener conversaciones y entrar en prácticas religiosas entre los judíos y gentiles. Mientras que antes los judíos no tenían tratos con los gentiles, como dije, ni entraban en sus casas, ni se juntaban con ellos, no tenían conversaciones con ellos. Y recuerdan cuando Cristo entró en la casa de Zaqueas y Mateo, como los fariseos pues le juzgaban a 100, pero entendemos que las cosas bajo el nuevo pacto se cambiaron, porque en aquel tiempo los judíos no tenían conversaciones con los gentiles, ni se juntaban con ellos, ni bebían con ellos, ni comían con ellos, nada. Todo fue prohibido. Pero bajo el Nuevo Testamento estaba determinado y declarado que ningún hombre, como Pedro dijo, sería llamado común o inmundo. En Yeshua el Mesías y en su eclesía no hay distinción entre judíos y gentiles. De hecho, en Juan capítulo 10 miramos que el Señor dijo que tiene ovejas en diferentes rediles, ovejas judíos y ovejas gentiles, y quería unir todos en un solo redil o en una sola casa. Entonces, vamos a brincar a Mateo 15:11. Mateo 15, el versículo 11. Y aquí vamos a ver lo mismo. 15, el versículo 11.
tenemos aquí en 10, y llamó así a la multitud y les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, esto para los judíos, otra vez, fue algo muy controversial, porque ellos tienen todas sus reglas acerca de las comidas que recibieron en el monte Sinaí. Pero otra vez, bajo el nuevo pacto, cuando Cristo fue a la cruz, Él vino para no deshacer la ley, sino para o anular, sino para cumplir con la ley. Entonces, en 15 versículo 11, prohibieron o declararon lícito el consumo de cualquier alimento. Otra vez, cuando Pedro tuvo su visión en la sábana, había todo tipo de comida y él dijo, no, Señor, no lo puedo comer. Y el Señor dijo, no, todo es lícito para comer. Este es lo que estamos mirando aquí. Declararon lícito el consumo de cualquier alimento sin distinción, incluso el que antes se consideraba común e inmundo, persuadidos por el Señor Jesucristo por sus palabras. Entonces, otra vez, cuando hablamos de atar o desatar, desataron este viejo costumbre o ley que tenían y ya lo que fue prohibido, y ya declararon lícito el consumo. Vamos a Romanos 14, 14. Romanos 14, el versículo 14. Entonces, otra vez, cuando vienen los testigos, porque quiero que ustedes entiendan que estamos mirando esto bajo el contexto de Apocalipsis 11. Los testigos vienen para atar, para llamar juicio, porque en el contexto, como leemos, que ellos pueden llamar sobre los hombres las plagas y lo que desean ellos sobre los testigos es lo que va a suceder a los que lo llaman contra los testigos. ¿Me explico? Creo que sí. Entonces, aquí 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. Obviamente hablando de la conciencia aquí. Pero él está diciendo que nada es inmundo. Otra vez, para los judíos escuchar esto fue algo, muy radical, causó muchos problemas para ellos. Por eso podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 10 y Hechos, capítulo 15, en el concilio de los discípulos y los judíos, que habían muchas discusiones fuertes sobre este asunto. Pero aquí afirmaron que nada es inmundo en sí mismo, entonces desataron, entonces quedó desatado en los cielos también. Aquí que en el reino de Dios no es comida ni bebida, que la verdadera religión no reside en la observación de estas cosas, que toda criatura de Dios es buena y apta para el alimento, y que nada debe rechazarse ni abstenerse por motivos religiosos, siempre se reciba con acción de gracias, como miramos en 1 de Corintios 10:33, con acción de gracias. Nada es inmundo. Entonces,
Pero si mi hermano tiene un problema con algo, para él es inmundo, como dice aquí en el versículo 14. Para él es inmunda, hablando de alguna cosa. Entonces, para respetar a mi hermano, voy a retenerme de participar en tal cosa. Vamos a decir que es puerco. Si mi hermano dice que no, la palabra dice que no, uno no debe de comer puerco, y yo le explico lo que Pablo dice, pero él insiste, entonces está bien, yo no voy a comer puerco en frente de mi hermano. Espero que me explico. Es algo sencillo, pero este es lo que Pablo está mostrándonos, y que estas cosas fueron ah, desatadas en los cielos también. Vamos a Gálatas 4:9. Gálatas 4, el versículo 9. Aquí nos dice: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, Pablo aquí, obviamente, llamando la atención a la gente, que cuando miramos aquí al principio de Gálatas, que son herederos del nuevo pacto, porque en 4 dice: Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, para librarnos de tales cosas, de estar bajo la ley, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios por Cristo. Entonces, como dice en 8, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, ¿por qué queremos esclavizarnos de nuevo bajo tales cosas? Somos libres, fuimos desatados. Estas cosas también fueron declarados lícitos. Entonces, como en 4 días dice: guardéis los días, los meses, los tiempos y los años. No temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces está diciendo: ¿por qué siguen en su vieja manera cuando son nuevas criaturas, libres? Entonces, cuando miramos aquí, ataron o prohibieron la observancia de días, meses, tiempos, años, la observancia de días santos, lunas nuevas y el Shabbat, incluso el Shabbat. Los que, como hemos hablado en la serie sobre el Shabbat, miramos que las Escrituras declaran que Shabbat es descanso en Jehová. Esto lo podemos celebrar todos los días, no solamente un día de la semana. Y es lo que Pablo está mostrando aquí. Entonces, que se habían usado en la iglesia judía por siglos pasados, fueron atados bajo la ley a estas cosas. Pero bajo el nuevo pacto ya no es lo mismo. Tales como el primer día del año nuevo y de cada mes, el día de la expiación, las fiestas de la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, el año jubilar, el año sabático y el séptimo día de reposo. Ya no estamos, déjame leerlo una vez más. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos,
a los cuales os queréis volver a esclavizar, porque quieren andar esclavizados bajo estas cosas. He escuchado hoy en día que si tú no celebras el Shabbat, no eres un verdadero creyente y cosas así, pero no tienen nada que ver porque entendemos que un creyente es uno elegido por Jehová, donde Dios ha puesto su corazón, su espíritu en la persona, ha cambiado su corazón de piedra a carne y ha puesto su ley en su corazón, pero bajo el Nuevo Testamento. Y si guardo el Shabbat cada séptimo día, porque siento en mi corazón que es una manera de agradar a Dios, no hay ningún problema con esto. Pero en el momento que lo miro como algo para ser santo, que este me hace más santo que cualquier otra persona, es cuando ya estoy esclavizado otra vez bajo obras. Si me explico, espero que sí. Entonces, vamos a brincar a Gálatas 5:1. Gálatas 5, el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Y aquí hablando de la circuncisión, de nada os aprovechará Cristo si ustedes siguen en la circuncisión de la carne, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico, versículo 3, a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces entienden, somos libres. Entonces, los judíos querían atar a los gentiles cuando de verdad fueron desatados de estas cosas bajo la ley. Entendemos por Romanos capítulo 2, 28-29, que somos circuncidados en el corazón por Jehová. Es una circuncisión espiritual, no literal. Entonces, ya declararon lícito o ya está, somos libres de estas cosas. Entonces ellos estaban atando y prohibiendo a los gentiles andar con ellos si no fueron circuncidados. Este es todo el argumento cuando leemos en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 15. Es el argumento que debemos pedir de los gentiles para que sean salvos. Entonces ellos pensaron que por ser circuncidado en la carne que uno era salvo. Entonces, el uso de la circuncisión antes y hasta la muerte del Mesías fue ordenado a la simiente natural de Abraham, pero somos sus hijos espirituales. Entonces, y afirmaron que los gentiles creyentes no debían ser molestados con la circuncisión, con esta ley, que era un yugo inapropiado que desearon poner sobre los cuellos de los gentiles, un yugo que ni ellos los judíos ni sus padres eran capaces de llevar. Recuerden, todos ellos dijeron y juraron en el desierto. Recuerden, en Josué 24:19, dijeron que iban a hacer todo lo que Jehová dijo, y Josué dijo, no pueden porque Jehová es santo y celoso. El punto es que el corazón del hombre sin la circuncisión es corruptible y va a
tratar de caer bien con Jehová por medio de obras. Es la razón que Jehová dijo en Deuteronomio capítulo 10 y capítulo 30 que lo que ocupaban era una circuncisión del corazón. Entonces, cuando hablamos de atar y desatar, prohibir y declarar lícito o ilícito, hablamos de estas cosas. Cuando vienen los testigos, van a venir para declarar sobre los moradores de la tierra que son atados y van a caer bajo el juicio de Jehová, bajo el juicio de su ley. Entonces podemos ver, espero que puedan ver la aplicación de todo esto en aquel tiempo, más adelante, cuando los testigos, cuando tomamos, si estamos vivos, tomamos nuestro lugar y de hecho lo hacemos hoy en día cada vez que hablamos de estas cosas. Pero viene el tiempo cuando el mundo, aún más peor de lo que es ahora, va a odiar cada palabra que sale de la boca de los que son de Jehová. Entonces, como miramos en Apocalipsis 11. Bueno, espero que me explico por medio de todo esto y la razón por ver estas cosas. Entonces, nosotros no vivimos bajo la ley, pero Dios escribió su ley en nuestro corazón para vivir en acuerdo con su palabra, pero no estamos bajo, condenados por la ley. Somos libres, como ya hemos visto en las Escrituras. Muy bien, es todo por mientras. Sé que es mucho. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.